Mis diálogos con la inteligencia artificial. Experimentando con ChatGPT. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Estos son mis diálogos con la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de pentecostalismo. El pentecostalismo se caracteriza por el énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo, que debe estar acompañado con el hablar en otras lenguas. ¿Qué tanto sustento bíblico tiene esta postura? El pentecostalismo es un movimiento cristiano que ha enfatizado la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, creyendo que esta experiencia es una manifestación espiritual que se basa en la enseñanza bíblica. La creencia principal es que, después de la salvación, los creyentes pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia separada, que se manifiesta a través del hablar en otras lenguas, también conocido como lenguas desconocidas o glosolalia. El sustento bíblico para esta postura se encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento. Uno de los principales pasajes que los pentecostales citan es el relato del día de Pentecostés en Hechos 2:1-4. Según este pasaje, los discípulos de Jesús estaban reunidos en un lugar cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento se interpreta como la llegada del Espíritu Santo sobre los creyentes, quienes comenzaron a hablar en otras lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Los pentecostales creen que esta experiencia no se limitó solo a los discípulos en el día de Pentecostés, sino que está disponible para todos los creyentes en todas las épocas. Además de Hechos 2, otros pasajes bíblicos que se citan en apoyo a esta postura son Hechos 10:44-46 y Hechos 19:1-6, donde se relatan eventos en los que personas creyentes recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Es importante destacar que esta interpretación y énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es específica del movimiento pentecostal y carismático. Hay otras tradiciones cristianas que interpretan estos pasajes de manera diferente o no enfatizan tanto esta experiencia en particular. En última instancia, la interpretación y aplicación de estos pasajes bíblicos pueden variar entre diferentes grupos cristianos, y la postura del pentecostalismo sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas es una de las muchas perspectivas dentro del cristianismo. El bautismo en el Espíritu Santo trae consigo los dones del Espíritu Santo. ¿Podría ser esta la causa principal del crecimiento de la iglesia pentecostal en comparación con las que no son pentecostales? El bautismo en el Espíritu Santo trae consigo los dones del Espíritu Santo. ¿Podría ser esta la causa principal del crecimiento de la iglesia pentecostal en comparación con las que no son pentecostales? El crecimiento de la iglesia pentecostal en comparación con otras tradiciones cristianas puede atribuirse a una combinación de factores, y el énfasis en los dones del Espíritu Santo es uno de ellos. Aunque es difícil establecer una única causa principal, algunos elementos que han contribuido al crecimiento del pentecostalismo son los siguientes. Primero, énfasis en la experiencia personal. El pentecostalismo enfatiza la experiencia personal del bautismo en el Espíritu Santo y la manifestación de los dones espirituales. Este énfasis en la experiencia puede ser atractivo para aquellos que buscan una conexión más íntima y vivencial con Dios. Segundo, curación y milagros. El pentecostalismo ha sido conocido por hacer énfasis en la sanidad divina y los milagros. La creencia en la capacidad continua de Dios para sanar enfermedades y realizar milagros puede atraer a personas que buscan soluciones a sus necesidades físicas y emocionales. Tercero, evangelismo y misiones. Los pentecostales suelen ser fervientes en su compromiso con el evangelismo y las misiones. Muchas iglesias pentecostales enfatizan la importancia de difundir el evangelio y alcanzar a las personas con el mensaje de salvación. Este enfoque misionero puede llevar a un mayor crecimiento numérico. Cuarto, adoración carismática.
La adoración en el pentecostalismo a menudo es caracterizada por una expresión emocional y participación activa de los creyentes. La adoración carismática, con énfasis en la alabanza, y la adoración estática, puede ser atractiva para aquellos que buscan una experiencia de culto más enérgica y emocionalmente satisfactoria. Es importante tener en cuenta que el crecimiento de la Iglesia Pentecostal también puede estar influenciado por factores socioculturales, históricos y contextuales específicos en diferentes regiones del mundo. No se puede atribuir únicamente al énfasis en los dones del Espíritu Santo, ya que existen otros factores complejos que contribuyen al crecimiento de cualquier movimiento religioso. El cesacionismo es el pensamiento que asegura que los dones del Espíritu Santo dejaron de existir después del siglo I de nuestra era. ¿Cómo explican ellos el mover pentecostal de los últimos 2 siglos? El cesacionismo es la creencia de que los dones milagrosos y sobrenaturales del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas, la profecía y la sanidad divina, cesaron o dejaron de ser necesarios después del período apostólico o del primer siglo de la era cristiana. Los cesacionistas argumentan que estos dones fueron necesarios en los primeros tiempos del cristianismo para establecer y autenticar la revelación y la autoridad apostólica, pero que ya no son necesarios o están presentes en la Iglesia actual. Cuando se enfrentan al movimiento pentecostal y carismático de los últimos 2 siglos, los cesacionistas pueden tener diferentes formas de explicar su existencia. Algunos posibles argumentos cesacionistas en relación con el movimiento pentecostal son, primero, falsificación o engaño. Algunos cesacionistas pueden argumentar que los fenómenos observados en el movimiento pentecostal son falsificaciones o engaños, atribuidos a la emoción humana, la sugestión o la manipulación. Sostienen que las manifestaciones carismáticas modernas no son genuinas y no están respaldadas por el Espíritu Santo. Segundo, interacción con fenómenos psicológicos. Algunos cesacionistas pueden explicar las experiencias pentecostales en términos de fenómenos psicológicos, como el trance, la sugestión colectiva o la respuesta emocional exagerada. Argumentan que estas experiencias no tienen una base sobrenatural, sino que son resultado de procesos mentales y emocionales. Tercero, interpretación limitada de los textos bíblicos. Los cesacionistas pueden tener una interpretación bíblica que limita los dones del Espíritu Santo a los tiempos apostólicos. Argumentan que los textos bíblicos que mencionan estos dones se refieren a un periodo específico de la historia de la Iglesia y no tienen aplicación posterior. Es importante destacar que el cesacionismo no es la única perspectiva teológica existente, y hay otras interpretaciones y posturas dentro del cristianismo que sostienen la validez continua de los dones del Espíritu Santo en la Iglesia actual. El debate entre cesacionistas y no cesacionistas ha sido objeto de discusión teológica a lo largo de la historia de la Iglesia y continúa hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo interpretan ellos los pasajes de la Biblia que aseguran que la palabra de Dios permanece para siempre? Y el mismo Señor Jesucristo afirmó que ni una tilde ni una jota pasarían, sino que toda la palabra de Dios está vigente durante todo el tiempo, aún hoy. Los cesacionistas interpretan los pasajes bíblicos que hablan sobre la permanencia de la palabra de Dios de manera distinta en relación con los dones del Espíritu Santo. Aunque existe diversidad de opiniones entre los cesacionistas, en general, sostienen que la palabra de Dios, tal como se encuentra en las Escrituras, es eterna y autoritativa, pero que los dones milagrosos y sobrenaturales del Espíritu Santo mencionados en el Nuevo Testamento cesaron después del período apostólico. Los cesacionistas argumentan que la Biblia en sí misma es la revelación completa y suficiente de Dios y que contiene todo lo necesario para la salvación, la fe y la vida cristiana. Consideran que los dones milagrosos y sobrenaturales mencionados en el Nuevo Testamento tenían un propósito específico en los primeros tiempos de la Iglesia, como establecer y confirmar la revelación apostólica y la autoridad de los apóstoles. Cuando se trata de pasajes que hablan sobre la permanencia de la palabra de Dios, los cesacionistas pueden interpretarlos en el sentido de que la revelación de Dios y su voluntad están contenidas en la Biblia, y que esta revelación no ha cambiado o caducado. Sin embargo,
No consideran que estos pasajes respalden la continuidad de los dones milagrosos y sobrenaturales después del periodo apostólico. En resumen, los cesacionistas separan la permanencia de la palabra de Dios de la continuidad de los dones del Espíritu Santo. Consideran que la Biblia es la revelación completa y suficiente de Dios, pero creen que los dones milagrosos y sobrenaturales cesaron después del periodo apostólico. Esta interpretación se basa en su comprensión teológica y hermenéutica de la Escritura. Gracias. Después quiero hablar sobre los dones en una forma un poco más específica. Por supuesto. Estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o discusión adicional sobre los dones espirituales. Adelante, por favor, dime sobre qué aspecto específico de los dones del Espíritu Santo te gustaría hablar o si tienes alguna pregunta en particular. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.